Bueno, pues recuerden que Saúl ha muerto ya en una batalla contra los filisteos y David ahora está de nuevo en Ziklag. Este ha sido quemado, incendiado por los amalecitas y está esperando. Y luego vienen unas personas y le empiezan a decir lo que sucedió con Saúl y con sus hijos que habían muerto en la batalla. Y así es que ahora David está queriendo saber cuál es la siguiente que tiene que hacer. Y acuerden, David ha pasado los últimos 16 meses viviendo una vida en su propia voluntad, haciendo sus propios deseos, siguiendo sus propios pensamientos. Y ha estado atacando, merodeando, matando a hombres, mujeres, niños y llevándose el botín a Ziklag, viviendo en verdad como un hombre malvado. Y... Y luego cuando va a estar a un lado de los filisteos para pelear contra Israel, los amalecitas vinieron y le hicieron a él lo que él estaba haciendo, pero no mataron a su familia y se manifestó la gracia de Dios. Pero vuelve con sus hombres valerosos y ahí todo está incendiado y estos hombres valerosos empiezan a llorar hasta que no tuvieron fuerzas para seguir llorando, iban a matar a David. Y luego David preguntó al Señor qué era lo que quería que hiciera y David llegó al lugar en el cual dijo: Señor, estoy dispuesto a perderlo todo, no puedo vivir un día más fuera de tu voluntad, fuera de tu dirección. Y eso es algo increíblemente, un lugar increíblemente importante como creyente de llegar a someter nuestra vida completa a Cristo. Y luego después de esto viene un lugar de madurez, en donde dejamos de patinar, por así decirlo. Dejamos de pedirle a Dios que bendiga nuestra vida como nosotros queremos que la bendiga y que nos dé a nosotros todo el dinero que queramos o que nos haga tan flacos como queremos estar, porque eso es lo que le pedimos al Señor, que nos dé un mejor carro, un trabajo que me satisfaga más. Si estamos calvos, le pedimos más pelo, y estamos en un lugar en donde queremos pedirle a Dios que nos bendiga. Y el cielo tiene un gran plan para mí, pero yo tengo un plan en el cual voy a poder tener millones de dólares. Y así es que, Señor, por favor, tú haz lo que tú puedes hacer todo, así es que hazlo. Y siempre estamos en este modo, haciendo estos planes, y luego Dios no lo está haciendo, no lo está haciendo como nosotros queremos, y nos enojamos con Dios y nos amargamos contra Dios. Y es un lugar ridículo al cual Dios jamás dice que Él será nuestro genio, que Él nos va a cumplir todos nuestros deseos. Esa es la razón por la que te creé, para que tú puedas tener un increíble plan y luego yo te pueda dar el poder y la fortaleza y la gloria para tu plan. Dios nunca ha hecho eso, pero yo diría que la mayoría de los cristianos, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, están estancados en esa manera de pensar. Pero Dios nos ha creado, y Él, desde el principio de los tiempos, Él ha tenido un plan para nuestra vida. Ni una coincidencia se ha llevado a cabo en nuestra vida. Me encanta el Salmo 1, en donde habla acerca de meditar en la palabra de Dios de día y de noche, y que entonces prosperaremos en todo lo que hacemos. Y luego dice que el camino de los malvados no es así, pero que el camino de los justos el Señor lo conoce. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que Dios no lo sabe? No, Dios lo sabe. ¿De qué está hablando entonces? Está diciendo que el camino del justo, Él tiene un plan en él, y porque están meditando en la palabra de día y de noche. La palabra es lámpara a sus pies y lumbrera a su camino. Están escondiendo la palabra de Dios en su corazón para no pecar contra Él. La ley del Señor hace sabio al simple o al sencillo, para no decir cosas necias. La palabra de Dios, hay tantos aspectos de ella que a veces son complicados si no estamos en la palabra. En la palabra la complicación desaparece. Pablo dice en 2 Corintios: temo por ustedes que han dejado la sencillez que se encontraba en Cristo.
Cuando sometemos nuestras vidas a Cristo y estamos andando en su voluntad, a su manera, toda la confusión desaparece, la sencillez viene. Cuando nosotros entre más queremos andar siguiendo nuestra voluntad, nuestro camino, y especialmente viviendo en un camino pecaminoso y carnal, se hacen las cosas más y más complicadas. David, al decir simplemente voy a simplificar mi vida y voy a dejar la tierra de Israel y voy a ir a Ziklag, y va a ser sencillo, vamos a vivir ahí, todo lo que hacemos es salir y destruir ciudades y pueblos, y nos llevamos todo lo que tengan de valor, una vida sencilla. Cada vez que él hizo eso, las cosas se alocaban más y más y se salían de control y se ponían más complicadas, y estaba sembrando al viento y iba a cosechar el torbellino. Y de nuevo aquí, finalmente llegó a ese lugar en el cual todos nosotros deberíamos llegar. Un momento en el tiempo en el cual decimos voy a dejar de ser inmaduro y voy a dejar de ser un niño berrinchudo y ya no le voy a pedir a Dios que bendiga mi plan. Deje de hacer eso y simplemente reconozca que no está aquí para hacer planes y para que Dios los bendiga, para que Él los financie, sino que vuelve al lugar en donde dice, Señor, tú tienes un plan y yo necesito saber cuál es ese plan para yo unirme a tu plan. Y en el momento que se tiene esa sumisión completa y se necesita todos los días, necesitamos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Diariamente tenemos que entregar nuestra vida como sacrificio santo, vivo, que es aceptable delante de Él. Hay un himno que dice que se necesita tiempo para ser santo. Se necesita tiempo para ser santo. Se necesita tiempo para apartarnos en la palabra, en la oración, para poder establecer los pensamientos de nuestro corazón y mente, especialmente en estos últimos días. Creo que una de las cosas que va a engañar a muchos creyentes va a ser la velocidad de cómo las cosas están pasando, todas las cosas atacando hasta que ya no se tiene tiempo, al menos que se esté enfocado en buscar al Señor en la palabra y en la comunión de los santos, y eso se convierte en el verdadero enfoque de nuestra vida. Yo no creo que si no sucede eso vamos a tener ese enfoque en nuestra vida. Todos podemos decir eso, podemos ver atrás y decir, wow, en 1940 o en 1950 las cosas eran diferentes. Las cosas eran más lentas, había menos electrónica que consumía nuestro tiempo. Y claro que yo puedo recordar estas cosas y no voy a hacer eso, pero lo importante es que con todo el internet y todas las diferentes electrónicas se puede consumir el tiempo 24 horas al día, 7 días a la semana, y ser consumidos en donde cualquier otra cosa es difícil. Tener una conversación es difícil, leer algo es difícil, estar sentados aquí es difícil. Este es el Espíritu Santo en ustedes que les está dando la gracia para sentarse a escuchar. Si toman a alguien que no es creyente y nunca en su vida se ha sentado a escuchar a alguien hablar por 25 minutos como lo hago yo, y unos minutos extras para el final y luego otros más, es el Espíritu de Dios que nos da el hambre que sobrepasa los gritos de nuestra carne, de querer algo sencillo y fácil y menos difícil para la carne. Pero claro que volvemos atrás en el tiempo y vemos cuando no había electrónicas, que eso era como ir al cine, era como ir a escuchar a Spurgeon en Inglaterra. Tenían que repartir boletos semanas por adelantado, y si no se tenía un boleto no se podía entrar al santuario, porque había 30,000 personas que querían entrar. Así que la gente en la iglesia iba y regalaba boletos a la gente que sentían que Dios estaba posiblemente llevando a la salvación, y no lo repetían. Entonces de nuevo aquí estamos en este lugar en donde es una
tiempo único en la historia en donde Satanás en realidad está teniendo más y más ventajas. Y claro que las doctrinas de demonios y la gente que no quiere escuchar la sana doctrina. Y lo único que estoy diciendo es que si los justos, como dijo Pedro, apenas si se salvan, entonces ¿en dónde quedará el resto del mundo? Los justos apenas si se salvarán. Y aquí estamos ahorita. Y tenemos que llegar al lugar de madurez, no solamente una o dos veces, sino diariamente y quizás varias veces al día, de decir, Señor, estoy en esta tierra para llevar a cabo tu plan, tu propósito, tu voluntad. No importa cuán difícil sea, no importa cuán grande sea, no importa cuán difícil sea, no importa qué tanto tenga que rendir o sacrificar, como aquel joven rico que si tengo que vender todo lo que tengo y repartirlo entre los pobres para seguirte, lo haré. Si tengo que desarraigarme de aquí para ir al otro lado del planeta para servirte, lo haré. Se tiene que odiar a padre, madre, hermano, hermana y aún nuestra propia vida si queremos seguir a Jesús. Entonces David había llegado ya a ese lugar, como vimos anteriormente, donde los amalecitas llevaron a toda su familia y todo lo que tenían, y David pudo decir, lo que tú digas, Señor. Si tú dices, David, nunca debiste haber estado aquí en la tierra de los filisteos, perdiste todo, incluyendo a tu familia. Simplemente quiero que te levantes y te vayas a Judá sin nada. David estaba dispuesto a hacerlo, pero Dios dijo, no, ve y busca a tu familia y no vas a perder a ninguno. David vuelve ahora y es a llevar a cabo su vida regular diciendo, Señor, no voy a moverme ni una pulgada sin saber tu voluntad. Ahora, no voy a hablar de cómo saber cuál es la voluntad de Dios. No siempre es algo sobrenatural como alguna escritura o la escritura en el cielo o alguna escritura en una envoltura de chicle. Hay muchas maneras en las que Dios dirige nuestra vida y muchas de ellas simplemente es lo sobrenatural obrando en lo natural. Y es muy obvio al usar nuestro cerebro y vemos circunstancias de lo que debe ser el próximo paso para seguir la voluntad de Dios. Pero vemos aquí que David se detuvo y dijo, Señor, lo que tú quieras que haga y punto, eso es lo que voy a hacer. Y dice aquí, subiré a alguna de las ciudades de Judá, y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Entonces parece ser que todavía está trabajando con el Urim y el Tumim, el sí y el no, la piedra negra y blanca. Simplemente se podía hacer una pregunta sencilla, es un misterio lo que era Tumim y el Urim, y no pudo hacer muchas preguntas, sino simplemente voy o no voy, sí o no, ¿qué? Me voy a Hebrón. No se podía hacer esto directamente, sino que tenía que hacer esa pregunta tan sencilla. Ahora recuerden, Hebrón, cuando Abraham llegó a la tierra prometida, fue en Hebrón. Ahí donde fue el Señor habló, y después fue donde él sepultaría a su esposa Sara. La única tierra que él de hecho compró. Es asombroso. En años pasados, cuando íbamos a Belén, de hecho todavía tenían el lugar de la tumba de Sara, y una de las veces que los palestinos se enojaron, la molieron, la derrumbaron y la quemaron para que no hubiera ni pizca de dónde estaba la tumba de Sara. Ahora se tiene solamente el lugar en general, pero no se sabe en dónde está exactamente, y es triste porque era un lugar muy preciado para Abraham, y claro que también para nosotros también como hijos de Abraham, porque Hebrón es un lugar muy poderoso en donde Dios se había encontrado con él, había hablado con él y había en realidad dirigido a todos nosotros en la fe geográficamente hablando. Entonces aquí está diciendo, quiero que vayas a Hebrón, en donde Abraham y Sara estaban en una tienda y Dios les habló. Ahí es a donde quiero que vayas. Y entonces David dice que subió allá, y con él sus dos mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmel.
Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Algo interesante aquí, recuerden cuando él dijo que Saúl lo iba a matar y que tenía que irse a otro lado después de haber tenido gran fe, y cuando había sabido que iba a ser ungido como rey, había tenido completa fe, y luego parece ser que en un instante simplemente se derritió y sintió que tenía que irse porque Saúl lo iba a matar. Así es que tomó a todos con él y se lo llevó fuera de la tierra prometida, que si estudiamos las escrituras es un pecado muy serio que los israelitas no debían hacer, salir de la tierra prometida. Aun cuando vemos a gente que vivía del otro lado del río, aún así estaban fuera de la voluntad de Dios. Pero se los llevó hasta el rey de los filisteos y dijo: ¿a dónde quieres que vayamos? Tú eres nuestro rey, estamos sometidos a ti y este es nuestro pueblo ahora. Fue horrendo lo que hizo, y David se llevó a sus 600 hombres con toda su familia. Así es que David no estaba solamente yendo él mismo a un lugar muy peligroso geográficamente y espiritualmente hablando, sino que mucha gente fue con él. Pero ahora podemos ver que David está en el espíritu, está siendo fructífero y su vida está bendiciendo otras vidas. Y qué contraste tan grande es el que vemos aquí, al llevar a un pueblo a un lugar muy oscuro, a la distracción, y otro llevarlo a la luz para encontrar salvación. Versículo 4: y vinieron los varones de Judá y ungieron ahí a David por rey sobre la casa de Judá, y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Ahora, quizás se piensa, esta es la verdad, que David está en Hebrón con sus hombres valerosos. Hebrón era un lugar en donde la gente lo había protegido de Saúl. Cuando los ejércitos vinieron contra él, le dijeron que se fuera de ahí para que estuviera a salvo, y vuelve a ese lugar, y la tribu de Judá vino y lo ungió. Y yo creo que esto hubiera sido muy deprimente para David, por un par de razones. Porque tenemos que recordar, en el libro de Jueces, la tribu de Benjamín se había convertido como Sodoma y Gomorra, una sociedad completamente homosexual. Se cuenta una horrenda historia cuando un sacerdote de Efraín había venido con su concubina, y los hombres que estaban haciendo lo que ellos pensaban que estaba bien hicieron algo muy horrendo, y los hombres de la ciudad vinieron a violar a este sacerdote, y él les da su concubina, y la violaron toda la noche hasta que se murió. Y luego dijeron: hey, no es nada importante, nos vemos después. Y el sacerdote estaba muy afectado, la descuartizó y envió un trozo de su cuerpo a todas las tribus, y las tribus se asustaron y preguntaron qué era esto, y les mostró lo que había sucedido. Pero nadie que estaba hablando con Dios, andando con Dios, fueron a luchar contra los benjamitas. Y los benjamitas eran los guerreros más poderosos, eran ambidiestros, eran increíbles con el arma que tuvieran en mano, espada o lanza. Eran la élite de los soldados del mundo en ese tiempo. Y entonces subieron, y Benjamín ganaba, y miles de personas murieron, y finalmente Dios les dijo: vayan y tendrán victoria, y acabaron con todos los hombres de Benjamín. Y luego se juntan y dicen: aquí termina todo, estamos perdiendo una de las tribus de Israel, esto no puede estar bien, no puede ser lo que el Señor quiere. Y todas las tribus seguían egoístas, decían: no queremos tener hijos con los benjamitas y contaminar nuestras tribus. De acuerdo a la ley tenían que tener hijos para sus hermanos, para que pudieran seguir adelante la tribu de Benjamín, y solamente la tribu de Judá quiso hacerlo. Entonces, muy prácticamente, Benjamín se convirtió en parte de la tribu de Judá, y en realidad fue muy difícil decir en dónde terminaba una tribu y en dónde seguía la otra. Se convirtieron entonces en una sola tribu, y es lo que vemos prácticamente a través del resto del Antiguo Testamento. Pero aquí Benjamín se ha separado de Judá, que es algo difícil de hacer, pero aparte de eso están
señalando a que estaban rechazando básicamente a David, y claro que no había ninguna otra tribu que estuviera apoyando a David. Y recuerden, todo Israel ha cantado que David mató a sus 10,000, él es nuestro héroe, y de repente no están dispuestos a apoyarlo excepto una tribu muy pequeña que era Judá. Entonces sería algo muy, muy, muy difícil para David de recibir. Y en realidad un dicho muy claro de que de lo que estaba sucediendo en todo Israel. Israel entonces no estaba escuchando el Espíritu, no estaba escuchando al Señor. Nosotros sabemos porque podemos ver históricamente lo que sucedió. Era la voluntad de Dios que todos hubieran llegado a apoyar a David, diciendo que él era la persona que Dios tenía. Jonatán, el hijo de Saúl, lo sabía. Todo el mundo sabía que Samuel lo había ungido como rey, y en esencia toda la gente de Israel ahora está rechazando la voluntad de Dios. Están rechazando al que Dios ha exaltado para que fuera rey, y están diciendo en esencia: sabemos que Dios quería que David fuera rey y lo rechazamos. Y así que no están espiritualmente sometidos a la voluntad de Dios. ¿Qué puede hacer David? Él simplemente puede quedarse y decir: esto es lo que es. Y en este tiempo, los hombres que habían tomado el cuerpo de Saúl y lo habían, lo quitaron de las murallas de la ciudad filistea y lo sepultaron, se les debería demostrar honra o honor. Así es que había algo mixto aquí. Los hombres estuvieron ahí para su inauguración, pero hombres que estaban dispuestos a morir por Saúl. Y David viene en el versículo 5 y dice: entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciéndoles: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien, porque habéis hecho esto. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Entonces él dice: sí, hicieron lo correcto delante del Señor, y ahora lo que es correcto delante del Señor, tanto como amaron a Saúl y estuvieron dispuestos a arriesgar su vida por quitar su cuerpo de la muralla y por sepultarlo, lo correcto ahora es honrarme a mí como rey. Y de nuevo, déjeme decirle que el 99% de la población está sintiendo lo contrario. Así que si hubiera habido un voto, por así decirlo, David hubiera perdido horrendamente. Si tan solo se hubiera escuchado las conversaciones en la calle, ¿sí? Samuel fue un gran profeta, sí, dijo que David sería nuestro rey, pero lo vamos a rechazar. De nuevo, al lidiar con la terquedad del hombre, podemos ver que esto es lo que sucede. Si usted tiene hijos, usted lo ha visto, ¿no es cierto? En donde esos corazoncitos que tienen, ellos saben lo que es correcto y no van a someterse. Ellos saben lo que está bien, lo que está malo, y eso es lo que van a hacer. Y se les trata de hablar y de dirigir y de guiar, y tienen ese corazón de rebeldía. Y esto es lo que está sucediendo con toda la nación, y es un lugar en el cual deberían de tener miedo. Nosotros también estamos en ese lugar como nación. Debemos de tener miedo de ello, tomando las verdades de la ética judeocristiana y rechazándolas absolutamente delante de Dios. Del versículo 8 dice: pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl. Entonces, este es una persona muy, muy popular, muy conocida. Es el general de los ejércitos de Saúl. Y claro que vamos a aprender mucho acerca de este hombre. Pero la primera pregunta sería: ¿por qué es que él está vivo y no muerto? Si Saúl y sus hijos están muertos, el escudero de Saúl está muerto, ¿cómo es posible que este general siga vivo después de esa batalla? Sería en realidad una vergüenza a la luz de cómo miraban las cosas en estos tiempos, pero él está vivo, que es algo que debe de causar una pregunta si hubiera estado haciendo lo que tenía que estar haciendo. Pero ahora el pueblo también está sintiéndose seguro en él. Es una persona que sabe acerca de cómo dirigir las cosas, es un
persona poderosa que sabe lo que el rey tiene que hacer, y él es el hombre que está diciendo: confíen en mí, apóyense en mí en este tiempo de transición. Y él tomó a Isboset, hijo de Saúl. Aquí está otro hijo de Saúl. Vamos a encontrar a más hijos de Saúl, entonces no se sorprendan. No sabemos de nuevo si esto viene de alguna concubina de Saúl, no sabemos, pero él estaba en línea para seguir, para ser el rey, y de repente sale como hijo de Saúl, y en realidad es hijo de Saúl. Sí, yo soy Abner, yo lo conozco. Entonces no vamos a hacer preguntas, vamos a descubrir que Abner era un hombre muy brutal cuando se hacía enojar. Entonces él dice: este es el que debe ser rey. Y claro que la gente no va a cuestionar a Abner, no se cuestiona a Abner y se sigue vivo. Entonces aquí está un hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Gesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre, noten aquí, todo Israel. Entonces este es algo pesado, que Abner pudo persuadir a los benjamitas a ser parte de un puñado de personas que externamente iban a decir: yo soy a favor de Isboset. Ahora, si notan, muchas de las tribus no eran a favor de David, pero no eran a favor de Isboset tampoco. Estaban diciendo: yo voy a esperar qué es lo que sucede, o no me importa, yo tengo que plantar mi campo, así es que no me moleste. No sabemos. Pero Benjamín se puso de pie y dijo: yo estoy con mi hermano Judá, como siempre lo habían hecho en la historia desde aquel horrendo incidente en Jueces. Y ahora ellos están apoyando a Abner, su general, con lo que hizo. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Entonces vamos a aprender más acerca de estos 2 años. Y fue el número de los días de David, que reinó David en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses, 7 años y medio, mas anduvo huyendo de Saúl durante 15 años. Entonces David finalmente sería rey sobre todo Israel después de 22 años y medio desde que había sido ungido por Samuel. Un largo tiempo después, 22 años muy difíciles para él, lo hemos mencionado muchas veces. Versículo 12, Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sarvia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab: levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: levántense. En otras palabras, vamos a aprender mucho acerca de Joab y de Abner. Pero lo que vamos a descubrir es que estos hombres, y yo no sé si fue como fueron creados, o los dos hubieran sido asesinos en serie en nuestros días, pero eran 2 personas que no tenían ninguna sensibilidad, eran brutales. La cosa que yo he notado acerca de nuestro país, y creo que lo estamos perdiendo, es el valor de la vida. ¿Saben lo que podemos ver cuando se viaja al extranjero, especialmente en muchas de las naciones musulmanas, las naciones africanas, el Centro y Sudamérica? En realidad somos, en donde la ética judeocristiana no ha estado firme, y esta no es mi opinión, esto es sociológicamente una verdad. El valor de la vida humana es menos. Donde existe la ética judeocristiana, se valora más la vida. Si usted está en medio de Michigan, en una carretera, y ve un cadáver que ha estado ahí un día o 50 años, la gente se detiene y se gastan decenas de millares o centenas de millares de dólares para descubrir qué fue lo que sucedió con esa persona. Y déjeme decirle, va a estar en las noticias.
Pero en muchas partes del mundo se puede encontrar a toda una familia, se puede encontrar a 15 personas muertas y es como que, mientras no estén estorbando en el camino y me dejen llegar a donde voy, no importa. Y es interesante al hablar con la gente, al preguntarle por qué es que esto no te está asombrando, por qué es que esto no te causa que digas, pero esta es una vida humana que se perdió, que Dios creó, alguien que Dios creó a su imagen y semejanza. La conexión no se lleva a cabo. Y nos asombra cuando tenemos que lidiar con otros países, cuando nos damos cuenta que, ¿saben qué? Se va y se mata un montón de gente y están muertos allá alrededor y luego dicen, hey, vámonos al cine o vamos a tomarnos un trago. No los impacta como a nosotros. Y definitivamente vemos en las Escrituras que cuando una persona es malvada, el valor de la vida humana y de cualquier vida no es tan grande para ellos. Entre más justa es la persona, más preciada es para esa persona la vida. Y para nosotros como cristianos, cuando hablamos del aborto, y de nuevo, si alguien aquí ha tenido un aborto, no estamos tratando de condenarle o de ninguna manera hacerle pensar, oh, que yo he hecho la cosa peor del mundo. Es pecado, y a veces recibo cartas que me dicen, oh, me sentí horrendamente el domingo por lo que oí el domingo en la noche, pero yo sé que cuando hay un bebé en el vientre de la mujer, se puede llamar lo que se quiera llamar, un feto, lo que sea. Es una vida y es una vida eterna. Y si ese bebé deja de existir, los evangelios nos dicen que está frente a frente con nuestro Señor. Y vamos a verlos a través de toda la eternidad. Pero de nuevo, cuando la gente tiene la ética judeocristiana y cuando se aparta de la justicia que la Biblia nos presenta como justicia, hay menos valor para la vida. Yo no podría llamar a un bebé en el vientre un ser humano, no importa que ya tenga 9 meses de gestación. Si muere en el vientre, entonces nunca tuvo ninguna importancia o no tuvo el mismo valor que un bebé que nació, que es algo ridículo. Pero de nuevo, vuelvo y veo estas cosas y aprendemos inmediatamente algo acerca de estos hombres. Tienen un grupo de soldados que son superiores y llegan al mismo lugar por casualidad o porque así lo decidieron ellos y dicen, sí, estaban acá tomando agua, comiendo uvas y dicen, hey, ¿saben qué? ¿Por qué no tenemos un concurso? Y claro que este es un concurso de vida o muerte. El que pierde muere. ¿Y qué piensas de esta competencia para entretenernos? No hemos tenido ninguna batalla. Hace algunos meses que ya no peleamos con los filisteos o con los amalecitas. No hemos visto sangre, no hemos olido sangre, no hemos escuchado el golpeo de las espadas y el sonido de una espada cortando carne. Lo extraño, así es que me parece que deberíamos tener un concurso. ¿Qué te parece? Y los dos dicen, sí, vamos a hacerlo. Y es asombroso para mí que esto pudiera suceder. Y en el versículo 13 de nuevo, y dijo Joab, hijo de Sarvia, los siervos de David salieron y se encontraron junto al estanque de Gabaón y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab, levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió, levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual 12 de Benjamín, que eran unos soldados muy, muy buenos, por parte de Isboset, hijo de Saúl, al cual le querían ser leal en lugar de David, y 12 de los siervos de David. Judá los había salvado de la extinción. David era de la tribu de Judá. Siempre habían sido una sola tribu con Judá. A menudo se dice la tribu de Judá y no mencionaban que Benjamín estaba con ellos, y después se dice que Benjamín era parte de ellos, se entendía que eran uno.
pero aquí muy claramente vemos el rechazo de ellos hacia David. Y luego estos también eran por los 12 de los siervos de David. Entonces era una mezcla de la tribu de Judá, no dice nada de las familias, pero eran hermanos de Judá. Estos eran los que estaban de alguna manera relacionados, porque Judá tomó las mujeres de Benjamín y tuvieron hijos con ellas para que Benjamín no desapareciera del mapa. Entonces eran como primos, pero iban a luchar los unos contra los otros. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar el Cat Azurim, el cual está en Gabaón. Entonces todos murieron. Todos tomaron su espada y se mataron el uno al otro y murieron, y luego lo llamaron el campo de filos de espada. Esto me da coraje. Se tenía a algunos de los hombres élites de Israel que deberían haber estado luchando contra los enemigos de Israel, pero están luchando el uno contra el otro cuando no debieron haberlo hecho. Todos murieron, y estos dos hombres malvados en mis ojos, Abner y Joab, dijeron: oh, lo vamos a llamar el campo de los filos de espada. Pero luego en el versículo 17, la batalla fue muy reñida aquel día. Entonces lo que sucede es que uno ve a su primo o su hermano muerto, y ahora empiezan a vengarse los unos de los otros y todos empiezan a pelear, que es un paso obvio que se tendría que dar cuando hay lucha y la gente muere. Y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Entonces claramente los hombres de David estaban ganando sobre los hombres de Saúl o de Isboset y de Abner. Y estaban ahí los tres hijos de Sarvia: Joab, Abisai y Asael. ¿Recuerdan? Abisai era la mano derecha de David. Tenemos se nos menciona antes cuando David va a la tribu de Saúl, y Saúl estaba dormido sobrenaturalmente, y Abisai le dijo: déjame matar a Saúl. Y vemos el nombre de Abisai, que tiene una profunda lealtad hacia David, y descubrimos ahora que es el hermano de Joab. Asael, este Asael era ligero de pies como una gacela del campo. Y después vamos a ver que estos hombres de gran valor eran sobrenaturales. No era que lo fueran, sino que tenían habilidades físicas para correr, para pelear. Y eran asombrosos, en realidad asombrosos, los mejores guerreros de toda la historia de la humanidad. Y así es que siguió Asael tras Abner. Entonces este hermano de Joab quiere ser el héroe del día, quiere matar a Abner. Isboset no va a tener poder, David se haría rey. Esto es algo que en realidad quería. Entonces él va tras Abner. De nuevo vemos que Abner, es un hombre que tiene increíbles habilidades de guerrero, también puede correr como gacela. Entonces va tras él, y no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Y miró atrás a Abner y dijo: ¿no eres tú Asael? Y él respondió: sí. Entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda, y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael: apártate de en pos de mí, porque he de herirte hasta derribarte. ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Entonces él se da cuenta que este es uno de los grandes de Israel. No quiere que un gran hombre de Israel muera, aun cuando es un enemigo en este momento por lo que está sucediendo. Además, Joab es un gran soldado, tiene un gran ejército, y nunca se le olvidará que maté a uno de sus hermanos, y eso no es algo bueno para mí. Por favor, no hagas esto. Apártate de mí, eres joven, eres fuerte, eres libre para correr, y tienes el pensamiento de que me puedes vencer, pero yo tengo mucha más habilidad que tú, y te puedo derrotar, y tan grande guerrero como pudiera ser, te puedo derribar en un segundo, y tienes que darte cuenta de esto. Pero en su mente dijo: sí, puedes decir lo que quieras, pero no me conoces a mí y no sabes lo guerrero que soy yo, y tienes las manos llenas y no te das cuenta. Versículo 23 dice: y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el
montón de la lanza que le quitó de la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda y cayó ahí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto se detenían. Entonces de repente hace algún truco, como que se tropieza y se va a caer y ahora no puede correr tan pronto y le duele el tobillo, y ahora Asael está diciendo: ok, ahora te voy a atravesar, y luego de repente toma la parte trasera de su lanza y hace como que se cae, y lo atraviesa con ello, y con tan grande poder y fuerza que con la parte trasera de la lanza lo atraviesa y muere instantáneamente. Algunas de estas cosas son interesantes si meditamos en la palabra y pensamos en ello. Son cosas interesantes porque recuerden, Abner había estado dormido a un lado de Saúl. Cuando Asael y el hermano de Joab estaban diciendo de nuevo: déjame matar a este hombre. Así es que Abisai de nuevo está pensando: si David me hubiera permitido matar a Saúl ese día y matar a su general y a esos hombres, mi hermano nunca hubiera estado en la situación en la que se encontró. Abner nunca hubiera podido traer a Isboset, nunca hubiéramos tenido esta batalla. Hay conexiones a las cosas que de nuevo Satanás puede usar. Él puede traer y hacer que se amargara contra David por esto. No le había sucedido, pero de nuevo es interesante cuando empezamos a atar las cosas y a darnos cuenta de que años y años antes, 2 años antes, él quería matar a Abner, y David no le permitió matar ni a Saúl ni a Abner, y ahora aquí está matando a su hermano menor. Versículo 24 dice: mas Joab y Abisai siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Amá, que está delante de Guía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Se hicieron como un solo ejército poderoso, y lucharon contra ellos. Y Abner dio voces a Joab diciendo: ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Yo sé que ahorita quieres venganza, no tienes nada más en tu corazón que asegurarte de que si yo muera este día, que no puedes dejarme que siga vivo después de matar a tu hermano menor. Entiende que mi hermano se va a enojar porque me mataron a mí y ellos te van a perseguir a ti. Este es un ciclo que no va a terminar por sí solo hasta que finalmente todos hayamos muerto. Y Joab respondió: vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno, y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más. Entonces, como vamos a descubrir eventualmente más adelante, va a haber 2 tribus de la nación de los judíos. Uno será llamado Israel, el otro será llamado Judá. Va a estar dividido entre Benjamín y Judá, todo siendo un país y las demás tribus siendo otro país. Entonces esto es de lo que se está usando al decir Israel. Se refiere a toda la gente que está siguiendo a Isboset y Abner y Judá por sí misma. Y luego en el versículo 29, y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche, y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Y Joab también volvió a perseguir a Abner, y juntando a todo el pueblo faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. Entonces David y sus hombres perdieron un total de 20 hombres. Entonces eso es mucho, pero noten el versículo 31. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner, que era una gran pérdida, 360 hombres, los cuales murieron.
Entonces 20 a sus 360, aun cuando tenían a los benjamitas con ellos y eran guerreros élites. Y luego tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. Entonces estos hombres no tenían una batalla fácil. Y ahora, para volver con David y saber cómo había muerto Asael y otros 19, David se hubiera podido enojar con ello porque él no estaba de acuerdo con esto. Y vamos a descubrir que David no estaba haciendo nada sin primero pedir al Señor que se lo revelara. Abner le iba a decir a Isboset. Vamos a descubrir que Isboset es un títere, que Abner es el que tiene el poder. Pero tomen nota de esto, porque años después Dios le da un mandamiento a David acerca de Joab y Abner. Y después de eso, David hace todo lo que pueda para quitar de un lado a Abner, pero es un hombre brutal, no lo puede hacer. Y Joab no tiene el corazón de David, y David se queda atorado con este líder que no está representando el corazón de Dios, no está representado en el corazón de David. Y al mismo tiempo tiene tanto poder que David no se puede deshacer de él. Es interesante lo que vamos a ver aquí. ¿Saben? Cuando veo este tipo de batallas, yo veo imágenes de que nosotros nos encontramos en una batalla todo el tiempo, ¿no es cierto? La Biblia nos dice repetidas veces que estamos en una batalla brutal contra un enemigo brutal también, que quiere matar, robar y destruir. Él es un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Vemos del libro de Job que él está constantemente buscando la debilidad de las personas para poder venir a destruirlas. Y podemos ver en el libro de Job que Dios permite, de nuevo, cuando estemos delante de Él lo entenderemos, pero hasta que no estemos delante de Él podemos ver que Él permite que Satanás tenga poder para destruir hasta niveles increíbles al pueblo de Dios. Todo lo que algunos de ellos han tenido lo han destruido, y físicamente también se sufre de gran dolor sin ningún alivio en lo absoluto, excepto tomar un trozo de alfarería para rascarse, como lo hizo Job. Y tiene 3 amigos que lo pudieran fortalecer, pero lo condenan y lo juzgan y le acusan de tener un pecado secreto, y por eso Dios le está permitiendo que pase por estas cosas, y le dice a Job que por eso le está sucediendo lo que le está sucediendo. Su esposa le dice, maldice a Dios y muérete. El Job no tuvo ningún consuelo del hombre ni del espíritu. Lo único que tenía, como nos dice Primera de Juan, esto es lo que vence al mundo, nuestra fe. Y estamos en una increíble batalla, y creo yo que lo que puede hacer lo peor contra nosotros es olvidarnos lo brutal que es los que son los Abners de Satanás. A menudo se nos olvida que estamos en una batalla espiritual, y es el diablo el que está tratando de hacer esto. Es el diablo el que está obrando en sus hijos o en su matrimonio o en sus vecinos, y debemos de dar un paso atrás y darnos cuenta que no luchamos contra carne y sangre, como nos dice Efesios 6, sino contra ¿qué? Principados y potestades, contra ejércitos de maldad espiritual en los lugares celestiales. No hay un par de demonios. No sabemos cuántos habrá, pero ha de haber cientos de millares de demonios. Y sabemos que no solo están haciendo lo que están haciendo al azar, sino que están tomando su dirección del diablo, y si usted es un creyente, él los está dirigiendo a diferentes niveles de gente con autoridad y con inteligencia de cómo atacar su vida. Y damos un paso atrás y no nos acordamos que estamos en un mundo espiritual. Hay un diablo que existe, que lo odia con un odio que ni siquiera nos imaginamos. Él quiere destruirlo, y nuestros cerebros ni siquiera pueden entenderlo, porque no entenderíamos la maldad hasta ese grado.
Satanás es maldad y nos odia y nos quiere destruir, y a nuestra familia, cualquier cosa que amemos, él quiere estorbarnos para no ser fructíferos. Sin duda hay demonios que esta noche le ganaron a la gente. Hay algunos de ustedes en que sus corazones están endurecidos y por cualquier razón la palabra de Dios está siendo predicada y no lo han recibido en el corazón porque el diablo los hizo que se enojaran o que no pudieran recibir lo que se está diciendo para absorber la palabra de Dios. Y Él está gozoso de haber podido hacer eso. Y cuando lleguemos al cielo vamos a ver todas estas cosas y vamos a decir, sí, fue asombroso la lucha que tuvimos que librar para leer la Biblia el lunes en la mañana. Eso fue un milagro que pudimos estar orando por 5 minutos. El hecho que pudimos llevar a esa persona a Cristo cuando no teníamos idea de la presión demoníaca que Satanás estaba aplicando a nosotros y a la gente a nuestro alrededor para que esa persona escuchara el evangelio. Creo que a menudo estamos librando una batalla espiritual de la cual no nos damos cuenta por las presiones de la vida diaria o por las presiones de las fuerzas de la maldad contra nosotros. Pero debemos darnos cuenta de que esto no va a terminar. Santiago nos dice que debemos contarlo todo como gozo, porque estas intensidades, estas luchas nos van a fortalecer, nos van a madurar, nos van a desarrollar y nos van a convertir en gente que nunca podríamos serlo de alguna otra forma. La única forma de ser esa persona piadosa, esa persona que Dios desea, y en muchos lugares la Biblia nos dice que para poder entrar por las puertas celestiales tendremos que tener perseverancia, y si no tenemos perseverancia no lo lograremos. Tiraremos la toalla, nos alentaremos y al hacer eso no seríamos espiritualmente fuertes y no podríamos desarrollar la habilidad para llegar hasta el final, como dice Hebreos 3, que aquellos que llegan hasta el final serán salvos. Entonces, de nuevo, es interesante cuando vemos todo lo que la Biblia nos dice. Es interesante que el rapto de la iglesia se va a llevar a cabo en cualquier momento, pero va a haber una temporada que van a ser como los días de Noé, como los días de Sodoma y Gomorra en todo el mundo, donde va a haber una maldad intensa en contra de los creyentes. Va a haber una apostasía, va a haber un apartamiento de los creyentes de la fe, porque van a escuchar doctrinas de demonios y se van a apartar del Dios viviente. Los últimos días va a haber una forma de piedad que no va a tener poder, y la mayoría de los cristianos van a decir, eso es bueno, eso es todo lo que necesito, pero no será aceptable delante de Dios y no van a poder lograr perseverar hasta el final. Y las cosas van a ser movidas y van a ser vistas por lo que en realidad son. Y muchos vendrán en ese día, estoy asombrado, Jesús, estoy asombrado, profeticé, hice milagros, escuché tus enseñanzas todo el tiempo, y que yo no esté bien contigo, estoy asombrado. Y él va a decir, ¿saben qué? Nunca hicieron mi voluntad, hacedores de iniquidad, no se sometieron a mi voluntad. Y cuando se piensa en ello van a ver que es verdad. Parecía que estaban recibiendo buenas calificaciones y quizás para ellos eso parecía que era, pero no fue así. Y tenemos que ir y leer el Evangelio y leer el Apocalipsis y Mateo en una semana, leerlo un par de veces para escuchar el corazón de Dios, para ser lavados en la palabra. Y después del rapto, Satanás tiene poder, desarrolla un poder militar que pelea contra todos, con los que no quieren hacer lo que él quiere hacer, que no quieren recibir la marca de la bestia y no se quieren someter a su religión. Y luego hay 7 años de tribulación sobre la tierra, y al final de la gran tribulación venimos con Jesús y
llegamos al monte de los olivos y él va directamente a la tierra, al monte de Armagedón y va a enfrentarse a todas las naciones del mundo que lo han rechazado. Va a luchar. Jesús viene, todos lo odian a él más que al anticristo y empiezan a luchar contra Jesús, y dice que la sangre se alzará hasta los frenos de los caballos en esta increíble batalla que se va a librar. Y luego toda la tierra se redesarrolla y Jesús reina desde Jerusalén y nos hace sacerdotes y reyes delante de Dios por 1000 años. La Biblia dice que la persona de 100 años en proporción va a parecer un niño. Y todos en donde estén en el mundo van a poder enseñar las enseñanzas de Jesús, y todo el mundo tiene que tener un tiempo de paz y seguridad, y no hay veneno en la serpiente para matar a alguien, y todos escuchan la voz de Jesús y escuchan la verdad. Y se nos dice que si tiene un pensamiento de maldad, el Señor los va a detener en ese momento, y va a tomar una barra de hierro y la va a quebrar como si fuera un trozo de alfarería. Pero después de 1000 años, Satanás, que ha sido echado al infierno, es soltado de nuevo. Y vuelve y básicamente les pregunta a la gente: ¿están cansados de escuchar a Jesús? ¿Están cansados de su mensaje? ¿Están cansados de su manera de vivir y cómo los quieren forzar a vivir así por la eternidad? Y es asombroso que una gran cantidad de la población dice: estamos enfadados de escuchar a Jesús. No queremos vivir justamente como dice Jesús. No estamos de acuerdo con él, nunca se lo diría, pero eso es lo que siento. Y Satanás da una oportunidad de que estén del lado de él y puedan ganar una batalla contra Jesús. Y el Señor nos dice a todos que debemos de ajustarnos nuestra espada. Y hay una batalla final entre Satanás y todos aquellos que han escuchado a Satanás y que le han seguido. Y hay una batalla final. Esa es la última cosa que sucede sobre este planeta. Y me asombra que la gente, mucha de la gente puede escuchar a Jesús todos los días durante 1000 años y no creen en él, no lo quieren escuchar, no quieren someterse a él, y se detiene uno y piensa en uno. Nosotros en cuerpos pecaminosos en donde el mundo y Satanás está queriendo poner tanta presión en nosotros para que no creamos lo que creemos y para que no andemos como andamos, y es un milagro que lo sigamos haciendo, de que estas cosas sucedan. Pero en realidad debemos darnos cuenta que en medio de este enemigo mortal, y nosotros no nos convertimos en una persona malvada, es un milagro y es una necesidad que tenemos. Voy a leer algo escrito por Winston Churchill, y tiene que ver de cuando los alemanes vinieron a bombardear a Inglaterra una y otra vez, y dice esto: que el espectáculo tan impresionante e inspirante que se nos ha dado, hemos visto la eficiencia de las defensas civiles, han crecido por el estrés de la emergencia, hablando de los doctores y de las enfermeras que han estado tratando de salvar a los que están siendo bombardeados. Han crecido por las emergencias, han sido amoldeados por el fuego del enemigo, y los vimos a todos de muchos grados y clases: los alguaciles, los de rescate, los de primeros auxilios, los escuadrones de descontaminación, los bomberos, el control de reporte y de los centros de protección de las carreteras. Nadie puede sino sentir cuán grande es la gente que tenemos y la nación a la que pertenecemos, y cuán complejo y sensitivo y cuán poderosa es la sociedad que hemos convertido o hecho a través de los siglos, y cuán podemos soportar el más inesperado presión. Y no fue un par de semanas, sino décadas que Satanás continúa poniendo sobre nosotros. Nunca sabemos cuándo va a haber otra explosión. Debo, sin embargo, admitir que cuando se desató
tormenta en septiembre, por algunas semanas estaba muy ansioso por el resultado. A veces faltaba el gas, a veces la electricidad, había quejas acerca de las áreas de protección y las condiciones que había en ellos. No había agua, no había trenes, nuestros distritos fueron destruidos, miles murieron y muchos miles más fueron heridos. Pero había una cosa acerca de lo cual nunca hubo duda: el valor y el afán inconquistable de nuestro pueblo se manifestó a sí mismo desde el principio. Sin eso todo hubiera fallado. Sobre la roca todo se mantuvo inmovible. Todos los servicios públicos siguieron, todos los arreglos, por íntricos que sean, todos los detalles que tuvieron que ver con la vida diaria de millones, siguieron adelante, improvisados, elaborados y perfeccionados por los dientes y el cruel, la devastadora tormenta. Tenemos que hacernos esta pregunta: ¿volverán los ataques de bombardeo? Hemos procedido pensando que esto sucedería. Muchos nuevos arreglos serán llevados a cabo como resultado de la experiencia que hemos tenido, y muchos errores hemos hecho, porque el éxito es el resultado de hacer muchos errores y de aprender de esa experiencia. Si esto va a terminar y la tormenta va a comenzar de nuevo, estaremos listos y no vamos a titubear, vamos a poder soportarlo de nuevo. No pedimos favores del enemigo, buscamos de ellos ninguna consideración. Lo contrario, si esta noche nuestro pueblo se le preguntara que votaran por si debemos de buscar una convención para detener el bombardeo de las ciudades, la mayoría dijera: no, nosotros les mediremos a ellos la medida y más de la medida que ellos nos han medido a nosotros. El pueblo con una sola voz diría: se ha cometido todo crimen bajo el sol. En donde ustedes han sido menos resistidos, ahí han sido más brutales todavía. Fueron ustedes los que comenzaron este bombardeo indiscriminado. No tenemos ninguna tregua, nada que hablar con ustedes. El ejército que ha cumplido con su voluntad. Ustedes hagan lo peor que pueden hacer y nosotros haremos lo mejor que podemos hacer. Quizás pudiera ser que sea nuestra oportunidad pronto, quizás sea nuestra oportunidad ahora. Y saben, me encanta esto. Llega ese momento en el cual se tiene que decir: yo no sé cuándo vaya a llevarse a cabo la próxima explosión, pero sé lo sangriento y lo horrendo que esto ha sido. Pero si se dice: hey, vamos a tener alguna tregua, vamos a hacer alguna clase de pacto de paz, de alguna clase de transigencia. No, tú haz lo peor que quieras hacer contra mí y yo haré lo mejor que pueda hacer contra ti. Y va a llegar el momento en el cual nosotros los vayamos a destruir a ustedes más de lo que nos han destruido a nosotros. Al ver las escrituras, al final nosotros ganamos. Es asombroso para mí que Dios, en su infinita sabiduría, dice que los últimos momentos que tenemos en la tierra van a ser en una batalla contra Satanás y contra seres humanos que no están dispuestos a someterse a Jesús como Señor. Y que todo lo que podemos hacer es, nosotros estamos creciendo, evolucionando a ser una gente de necesidad. Tenemos que tenemos que ser para la batalla espiritual. De manera que todas las dificultades que pasamos, todos los ataques, todas las pérdidas que tenemos, de familia que ya no anda con el Señor, de hijos o padres que han maldecido al Dios que en un tiempo adoraron y al cual han escupido al apartarse de Él, y que nos han dicho que somos necios por seguir sirviendo al Señor. Vuelve a ese lugar que dice: no, Jesús es el Señor, Jesús es la verdad, Él es el único camino para tener vida eterna. Y yo me he propuesto en mi corazón el llevar a más gente fuera de las garras de Satanás a Cristo que antes. Me he comprometido a orar más profundamente que antes. Me he comprometido a no ser parte de la apostasía que se va a apartar de Dios siguiendo las mentiras del diablo, sino para hacer la obra de Dios como nunca la he hecho.
Jesús, tú dijiste que debía esconder tu palabra en mi corazón y la voy a hacer. Tú nos dijiste que el hombre no puede vivir del pan solamente, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es que voy a pasar más tiempo y voy a tener una devoción más profunda que antes. En todas estas batallas, en todas estas dificultades, en todas estas luchas con nuestra propia carne, contra el mundo y sus mentiras, contra Satanás y sus mentiras, todo es un plan ingenioso de que Dios nos va a hacer el pueblo que necesitamos ser, no solamente ahorita, sino nuestro nuevo cuerpo para toda la eternidad. Es algo tremendo. Pero aquí él está diciendo, la mayoría del pueblo, si se les pide que se haga alguna transigencia, ellos dirían de ninguna forma. Ellos tuvieron la oportunidad de hacerlo peor y ahora nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo mejor. Pueden bombardearnos más de los que nos han bombardeado, no nos importa. Nuestro tiempo llegará. Ese tiempo quizás sea esta noche. Y David clama a Dios y dice, Señor, por favor, enseña mis manos para la guerra. Estamos luchando contra el malvado y todos aquellos que se proponen en su corazón seguir a ese malvado. Señor, venimos delante de ti ahora y vemos el corazón de hombres malvados que pelean de una manera malvada, que no valoran la vida de la misma manera. Si nosotros nos detenemos y decimos, mañana voy a compartir al Señor, o la semana entrante seré fuerte en ti, nosotros también devaluamos la vida del hombre de la misma forma. Hay un solo camino a la salvación y eso es por medio de Jesús. Ningún hombre puede venir a ti al menos que alguien les hable de ti. Nadie va a escuchar acerca de ti al menos que alguien pueda decir cuán hermosos son los pies de aquellos que llevan el mensaje del evangelio. Señor, ayúdanos a entender que estamos luchando por cada alma que vive a nuestro alrededor, que trabaja a un lado de nosotros, que es nuestra familia, que es un milagro de milagros cuando todos doblan su rodilla y vienen y rinden su vida a ti como Señor. Y nos detenemos hoy, Señor, y nos damos cuenta que es un milagro. Y nos damos cuenta que no es cosa pequeña cuando oramos, aunque sea por un segundo. Y ahorita al venir a adorarte a ti, tú vives en las alabanzas de tu pueblo. Venimos ahora, un día vamos a tomar nuestras coronas y las pondremos en ese mar de cristal y vamos a proclamarte como rey. Señor, lo hacemos hoy también. Sabemos que esta es una bomba en el mundo de Satanás, el vernos rendidos a ti. Nuestros enemigos desprecia el tiempo que sacrificamos. Y cómo odian cuando nuestros hijos ven que tú eres supremo sobre todas las cosas. Y sabemos que estamos derribando ídolos y fortalezas en sus corazones y mentes al sacrificar nuestro tiempo, nuestras energías, nuestros días, nuestras semanas, estos domingos por la noche. Sabemos que no es algo pequeño. Muchas batallas son ganadas aquí los domingos por la noche por el hecho de que pisamos este lugar, dándonos cuenta que es un sacrificio. Y esta noche y mañana en la mañana, especialmente preparándose los niños para ir a la escuela, pero venimos, Señor, y confiamos que este es tu plan. Tú me has hablado a mí y hablaste a nuestros líderes desde hace 27 años, que el domingo por la noche es parte importante de lo que estás haciendo en nosotros. Pudiera ser el lunes en la noche, el miércoles en la noche, el jueves en la noche, pero tú nos has escogido este día en la noche. Y como David, venimos delante de ti y a buscar tu rostro. Abre nuestros ojos para que nos demos cuenta que estamos en un mundo espiritual. Hay ángeles a nuestro alrededor ahora mismo, en donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre. Ahí estás tú. Te pedimos, Señor, que hagas mucho más de lo que podemos pensar o pedir. Estamos en esto para ganarlo. Como dijo Pablo, he luchado la buena batalla. ¿Qué es? Simplemente mantuve la fe. Estoy asombrado que no he sido descalificado. Después de predicar a otros, no quiero ser yo descalificado. Él estaba asombrado. El gran apóstol Pablo se dio cuenta
que Satanás podía derribarlo en cualquier momento, que ese león rugiente podría comérselo en cualquier momento, ¿cuánto más nosotros? Te pedimos, Señor, que podamos venir diariamente y te pedimos que entrenes nuestras manos para la guerra. Arregla los pensamientos de nuestra mente y las actitudes de nuestro corazón. Valdrá la pena cada cosa que sacrifiquemos, el tiempo, el dinero, nuestra familia, el trabajo, la casa, vale la pena. Vamos a estar en el cielo contigo muy pronto. Y te damos gracias que nos has hecho reyes y sacerdotes. Queremos andar de una manera digna de lo que nos has hecho. Si tienen hijos, necesitan ir por ellos, tráiganlos de nuevo aquí. Si tienen que irse a casa, Dios les bendiga. Los que no tienen hijos, vamos a empezar a clamar a Dios. Vamos a cantar algunos cantos y vamos a permitir que las palabras de los cantos expresen las actitudes de nuestro corazón, y si el Señor nos dirige vamos a orar. Después tendremos tiempo para orar los unos por los otros. Los ancianos van a estar aquí para ungirlos con aceite y para fortalecerse el uno al otro en la comunión de los santos, y vamos a pasar este tiempo ahorita. Espero que se desarrollen en algo único y más de lo que estamos haciendo ahorita, pero ahorita esto es en donde nos encontramos. Vamos a pasar 15 minutos más o menos, quizás hasta las 15 para las 8, 10 para las 8. Es muy temprano todavía. Pero vamos a clamar a Dios. Señor, danos gracias, Señor. Vamos a ponernos de pie.